La camarera fue humillada por sus cicatrices. Años después, regresó como la inversionista multimillonaria que necesitaban. ¿Qué pasaría si la persona a la que descartas como inútil resultara tener la clave de todo lo que siempre has soñado? En un pequeño restaurante a las afueras de Phoenix, Arizona, una joven llamada Clare limpiaba las mesas con manos que contaban una historia que la mayoría de la gente no soportaba mirar. Las cicatrices de quemaduras que cubrían su brazo derecho y parte de la cara eran de un incendio que había arrasado la casa de su infancia cuando tenía solo 16 años, ahora 34. Se movía entre las prisas de la mañana con serena dignidad. Su dedo cicatrizado se mantenía firme mientras servía café a camioneros y madrugadores. La mayoría de los clientes tenían la amabilidad de evitar mirarla fijamente, pero Clare había aprendido a reconocer una particular mirada de lástima mezclada con incomodidad que cruzaba los rostros de la gente cuando la veían por primera vez. Había construido su vida en torno a la invisibilidad, sin imaginar jamás que un día esas mismas cicatrices se convertirían en lo que lo cambiaría todo. Desde donde la miras hoy. El restaurante Sunrise había sido el santuario de Cla durante 8 años. El dueño, Pete Garrison, un hombre amable de unos 70 y tantos, la había contratado cuando nadie más lo hacía, mirando más allá de las cicatrices para ver a la joven decidida que se escondía debajo. Los clientes habituales habían aprendido a apreciar su cálida sonrisa y la forma en que recordaba los pedidos habituales de todos. Desde el café solo con 2 cucharadas de azúcar del viejo señor Endosen hasta el descafeinado con extra de crema de su joven madre, Jenny, Clare vivía en un pequeño apartamento encima de la ferretería de al lado, enviando el poco dinero que podía ahorrar para ayudar a su hermano menor a terminar la universidad. Sus sueños habían sido pequeños. Tal vez algún día tendría lo suficiente para tomar una clase nocturna, tal vez aprender contabilidad o informática. Todo cambió. Un martes por la mañana a principios de marzo, cuando un elegante sedán negro llegó al aparcamiento de grava del restaurante. El coche parecía fuera de lugar entre las camionetas y los sedanes, con su impecable acabado reflejando el sol del desierto. Clare observó por la ventana como una mujer con un costoso traje color carbón salía. Su cabello plateado perfectamente peinado, su postura irradiaba la confianza que emanaba de años de tomar decisiones difíciles. La mujer tenía unos 40 años, una mirada aguda e inteligente. Detrás de unas gafas de diseño que probablemente costaron más de lo que Clare ganó en 3 meses. La desconocida se sentó en el asiento de Clare, sin apenas levantar la vista de su teléfono cuando Clare se acercó con una cafetera. «Buenos días. ¿Qué le apetece?», preguntó Clare con un tono alegre y ensayado, apartando automáticamente su costado marcado de la vista del cliente, un hábito que había adquirido con los años. La mujer levantó la vista, y Clare vio algo inesperado en su rostro. No la habitual lástima o incomodidad, sino algo que parecía casi un reconocimiento. «Café. Black», dijo la mujer secamente, con la voz ligeramente tensa. «Y necesito hacer unas llamadas, así que agradecería que no me molestaran». Clare asintió y sirvió el café, notando cómo las manos de la mujer temblaban casi imperceptiblemente al levantar la taza. Durante la hora siguiente, la desconocida estuvo haciendo intensas llamadas telefónicas, en voz baja pero urgente. Clare captó fragmentos. Algo sobre inversores que se retiraban, un acuerdo que no se concretaba, plazos que no se podían cumplir. La fachada costosa de la mujer comenzó a resquebrajarse a medida que transcurría la mañana. Aparecieron líneas de estrés alrededor de sus ojos, sus hombros se hundieron ligeramente con cada llamada decepcionante. Cuando Pete llamó a Clare a la cocina para que la ayudara con un pedido grande, notó que una desconocida la observaba moverse. Esos ojos inteligentes seguían cada gesto. Había algo inquietante en esa atención, no maliciosa, sino intensa, como si una mujer intentara resolver un rompecabezas que Clare ni siquiera conocía. Existía. A medida que la prisa por el desayuno se calmaba y el restaurante se volvía más tranquilo,
Clare no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esta desconocida también parecida estaba lidiando con algo mucho más grave que el retraso en los pedidos del desayuno. La ropa cara y la actitud segura no lograban ocultar la desesperación que Clare reconocía en esas llamadas. Había oído ese tono particular antes en su propia voz durante los días más oscuros después del incendio, cuando llamó a los departamentos de facturación del hospital y a las compañías de seguros, pidiendo más tiempo, más comprensión, más esperanza. La mujer se quedó casi 3 horas, tomando una taza de café tras otra mientras sus llamadas telefónicas se volvían cada vez más desesperadas. Clare volvió a llenar su taza sin que se lo pidieran, sintiendo que bajo esa apariencia pulida había alguien que apenas se mantenía firme. Durante un descanso entre llamadas, la desconocida finalmente miró directamente a la cara de Clare, su mirada fija en las cicatrices que se retorcían desde la mandíbula hasta la sien. «Debió de haber sido un incendio tremendo», dijo la mujer, en voz baja, sorprendiendo a Clare con la dulzura de su voz. La mano de Clare se dirigió instintivamente a su cuello, un gesto nervioso que nunca había superado. «Tenía 16 años», dijo simplemente. «L. Casi todo esa noche, pero salí con vida. Mis padres no lo hicieron». Algo cambió entonces en la expresión de la mujer, una dulzura que transformó todo su rostro. «Lo siento», dijo, y Clare supo que lo decía en serio. «Soy Victoria. Victoria Cross». El nombre no le decía nada a Clare, pero sonrió de todos modos. «Clare. Clare Martínez. Y gracias por decir eso. La mayoría de la gente finge no verlas». Victoria tartamudeó un largo momento. «Las cicatrices cuentan historias», dijo. «Algunas de las más importantes nunca elegimos que nos las escriban». Hizo una pausa, como si tomara una decisión. «Clare, ¿puedo preguntarte algo? ¿Alguna vez piensas en qué harías si tuvieras recursos ilimitados? Si el dinero no fuera un problema». La pregunta pilló a Clare desprevenida. Miró a su alrededor, a Pete contando los recibos de la mañana con sus dedos artríticos, a los carteles de vinilo agrietados y a la cafetera. ¿Qué? Necesitaba reemplazarse. Probablemente arreglaría este lugar, dijo con sinceridad. Pete ha sido tan bueno conmigo, pero el restaurante está pasando apuros. Es demasiado orgulloso para admitirlo. Pero veo las facturas cuando ayudo con él. Papeleo. Si pudiera, modernizaría la cocina, actualizaría el comedor, tal vez. Añadiría una pequeña sección de mercado donde la gente pudiera comprar productos locales. Se sorprendió avergonzada por el repentino aluvión de palabras. Lo siento, probablemente no. Querías un plan de negocios completo. Pero Victoria se inclinaba hacia adelante ahora. El interés genuino reemplazaba la desesperación anterior. ¿Qué más? ¿Y tú? Tal vez un programa culinario. Admitió Clare. Me encanta cocinar y tengo ideas para nuevos platos del menú que podrían atraer a más clientes. Comida reconfortante con un toque especial. Ya sabes, comida que hace que la gente se sienta como en casa. Se rió. Tímidamente. Pete me deja experimentar a veces durante los periodos de poca actividad. Los clientes parecen me gusta. Victoria asintió lentamente, como si las piezas de un rompecabezas encajaran. Clare, ¿qué pasaría si te dijera que todo lo que acabas de describir es exactamente lo que he estado buscando? Sacó una tarjeta de presentación de su correo y la deslizó sobre la mesa de Maike. Invierto en pequeñas empresas, especialmente en aquellas con historias auténticas y conexiones genuinas con la comunidad. Llevo meses buscando el restaurante, la ubicación y la persona adecuados para asociarme. Clare miró la tarjeta, con el corazón latiendo con fuerza. La elegante inscripción decía, Grupo de Inversión Victoria Cross Ventures. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. El teléfono de Victoria volvió a sonar, devolviéndolas a la realidad. Al responder,
Clare vio que el estrés volvía a sus rasgos, la vulnerabilidad se cerraba tras las paredes profesionales. Pero algo había cambiado entre ellas. Se había formado una conexión basada en el reconocimiento compartido de la lucha y la posibilidad. Cuando Victoria finalmente terminó la llamada, su expresión era sombría. Puede que haya encontrado la inversión perfecta, dijo en voz baja. Pero se me acaba el tiempo para hacerla realidad. La siguiente llamada de Victoria destrozó la esperanza que se había estado gestando. Clare observó cómo el rostro de la mujer mayor se ponía pálido, su postura segura se desmoronaba al escuchar a quienquiera que estuviera al otro lado. Cuando finalmente colgó, sus manos temblaban abiertamente. Mi mayor inversor acaba de retirarse, dijo Victoria, con la voz apenas por encima de un susurro. El que financia el desarrollo de mi comunidad. Proyecto. Sin ese respaldo, lo pierdo todo. Los demás inversores, las propiedades con las que me he comprometido durante años, despiertan. Miró el restaurante con nuevos ojos, como si lo viera con claridad por primera vez. Vine aquí para escapar, para pensar, para descubrir cómo empezar de cero. Nunca esperé encontrar exactamente lo que he estado buscando cuando ya es demasiado tarde para que importe. Clare sintió pena por esta mujer que había aparecido como una respuesta a oraciones no formuladas, solo para revelar que estaba librando sus propias batallas. ¿Cuánto necesitas?, preguntó en voz baja. Victoria se rió, pero no había humor en ello. 2 millones podrían ser 200 millones por todas las posibilidades que tengo de reunirlos en 72 horas. Recogió sus cosas lentamente, con la derrota evidente en cada movimiento. Lo siento, Clare. Nunca debí haberte hecho ilusiones cuando las mías están a punto de... destrozada. Pero Clare pensaba, recordando algo que intentó olvidar durante 18 años. Cuando sus padres murieron en el incendio, su seguro de vida y el acuerdo de la compañía eléctrica que causó el accidente se habían depositado en fideicomiso para ella y su hermano. Nunca había tocado su parte, no soportaba beneficiarse de la muerte de sus padres. El dinero había ido creciendo, componiéndose, invertido por fideicomisarios designados por el tribunal que enviaban estados de cuenta anuales que ella nunca abría. Victoria, espera. Clare llamó mientras una mujer se dirigía a la puerta. ¿Y si te dijera que a veces la gente que parece no tener nada puede sorprenderte? Victoria se volvió, con la confusión reflejada en su rostro. Clare desapareció en la oficina de Pete, con las manos temblorosas mientras rebuscaba en la vieja vitrina donde guardaba papeles importantes. Al final había 18 años de extractos sin abrir. Con dedos temblorosos, abrió el más reciente. La cifra la hizo vibrar. Años de interés compuesto en inversiones cuidadosas por parte de fideicomisarios profesionales habían convertido la tragedia de sus padres en algo que nunca imaginó. Regresó con Victoria con piernas temblorosas, extendiendo el extracto. 3,1 millones, dijo Clare en voz baja. Nunca lo he tocado. No pude. Pero tal vez por eso debía permanecer intacto, para que pudiera estar aquí cuando alguien lo necesitara para algo bueno. Victoria miró fijamente el papel, luego a Clare, con una expresión que oscilaba entre la incredulidad, la esperanza y algo que parecía, o algo así. Este es tu futuro, tu seguridad. No puedes. Mis padres creían en ayudar a la gente. Clare la interrumpió, con lágrimas corriendo por su rostro marcado. Me enseñaron que nuestros peores momentos no nos definen. Lo que hacemos después sí lo hace. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. No puedo dejar que arriesgues todo por un desconocido, dijo Victoria. Pero Clare pudo ver la esperanza en sus ojos. La posibilidad de salvación que ninguna de las dos se había atrevido a imaginar. Lo que sucedió después cambiaría sus vidas para siempre. Victoria se sentó pesadamente, mirando fijamente a Claire como si la viera por primera vez. No entiendes lo que ofreces, dijo lentamente. No se trata solo de dinero. Se trata de confianza, compañerismo,
Fe en alguien a quien conoces desde hace 3 horas. Pero Clare nunca había estado más segura de nada en su vida. Victoria, mira a tu alrededor en este restaurante. Mira a Pete, quien me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Mira a estos clientes que se convierten en familia. Así es como se ve una comunidad. Esto es lo que tu inversión podría crear en otros lugares para otras personas como nosotros. Respiró hondo, su voz cada vez más fuerte. Mis padres murieron creyendo en la posibilidad. Pasé 18 años con miedo de vivir de acuerdo con esa creencia. Quizás sea hora de dejar de tener miedo. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas mientras escuchaba atentamente. No solo las palabras de Cla, sino la convicción que la sustentaba. Si hacemos esto, no serás solo una inversionista. Eres mi socia. Una sociedad igualitaria en todo. No tomaré tu dinero ni te excluiré de las decisiones. Entonces enséñame, dijo Clare simplemente. Enséñame sobre negocios, sobre inversiones, sobre cómo ayudar a otras pequeñas comunidades como esta. Tengo 18 años de lecciones de vida sobre cómo sobrevivir cuando todo parece imposible. Tienes el conocimiento empresarial para convertir la supervivencia en éxito. Las siguientes horas transcurren en un torbellino de llamadas telefónicas, consultas legales y papeleo. Pete cerró el restaurante temprano, presintiendo que algo trascendental estaba sucediendo en la mesa 6. La energía de Victoria se transformó por completo mientras hacía una y otra llamada, explicando a los inversores que la financiación estaba asegurada, los acuerdos estaban en marcha y los plazos se podían cumplir. Su voz recuperó la seguridad. Pero ahora transmitía algo nuevo, una calidez que había faltado en esas llamadas anteriores, tan desesperadas. Al caer la noche, Victoria levantó la vista de su portátil, donde estaba revisando el acuerdo de asociación que su abogado había revisado apresuradamente. Cla, hay algo que necesito decirte, dijo. Cuando te vi por primera vez, cuando vi tus cicatrices, mi hija sufrió un accidente de coche hace 2 años. Está viva, pero tiene quemaduras en el cuello y el brazo. Ha estado tan avergonzada, tan retraída, que ni siquiera intenta salir con alguien, convencida de que nadie podría amarla jamás. Al verte hoy, al ver tu fuerza, tu generosidad, la forma en que construiste una vida llena de personas que se preocupan por ti, me doy cuenta de que he estado manejando todo esto mal. He estado intentando protegerla en lugar de ayudarla a encontrar su propio coraje. Clare sintió un cambio en su pecho. Una calidez se expandió desde su corazón. ¿Cómo se llama? Anna. Tiene 36 años y lleva 2 años escondiéndose del mundo. La voz de Victoria se quebró levemente. ¿Considerarías conocerla? No como caridad ni por lástima, sino como alguien que ha recorrido un camino similar y ha encontrado algo hermoso. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Me sentiría honrada, dijo Clare, y lo decía en serio. La chica con discapacidad que había aprendido a ocultar sus cicatrices se estaba convirtiendo en una mujer que podía ayudar a otros a encontrar su luz. 6 meses después, el restaurante Sunrise rebosaba de actividad, algo que Pete jamás imaginó. La cocina modernizada funcionaba eficientemente mientras Cla supervisaba la preparación del almuerzo. Sus manos llenas de cicatrices, seguras de sí misma, emplataban una de sus creaciones culinarias más reconfortantes: macarrones con queso y chile verde, que atraía a clientes de 3 pueblos de distancia. El comedor se había ampliado y modernizado, conservando su acogedor encanto, y el mercado adyacente exhibía a artesanos y productores locales, creando empleos en toda la comunidad. Pero la verdadera transformación residía en Clare. Ahora mostraba sus cicatrices abiertamente. Su cabello recogido revelaba la piel retorcida que había ocultado durante tanto tiempo. Cuando los clientes preguntaban por «pero ella», contó su historia con sencillez y sin vergüenza, a menudo añadiendo que las cicatrices eran prueba de supervivencia, no motivo de ocultación. Su confianza había llamado la atención de James,
un amable veterinario que empezó a venir todos los martes solo para verla. Sonreír. Miraba sus cicatrices de la misma manera que miraba el resto de su cuerpo, con admiración por su fuerza y aprecio por su belleza. Victoria se había convertido en más que una socia. Se había convertido en la mentora y amiga que Clare nunca supo que necesitaba. Su empresa de inversión, Phoenix Rising Ventures, había financiado 12 pequeñas empresas en comunidades con dificultades. Cada asociación se basaba en el mismo principio que descubrieron en esa primera conversación, que los activos más valiosos a menudo estaban ocultos a simple vista, pasados por alto por personas que no podían ver más allá de las apariencias. Sin embargo, el resultado más preciado fue Anna. La hija de Victoria había conducido desde Flagstaff un fin de semana para encontrarse con Clare. Llegó tensa y cohibida, con las cicatrices de su propia banda cuidadosamente ocultas bajo un suéter de cuello alto. Clare simplemente se arremangó y dijo, ¿quieres ver el resto? La honestidad había derribado las defensas de Anna, y durante ese fin de semana, las dos mujeres habían hablado, reído y llorado juntas. Anna ahora trabajaba como fotógrafa para su empresa de inversiones, documentando los negocios a los que ayudaban y las comunidades a las que servían. Su ojo artístico encontraba la belleza en lugares inesperados, incluso en su propio reflejo. Ese martes por la noche, mientras Clare cerraba con llave el restaurante y se dirigía a su nuevo apartamento, encima del espacio ampliado, se detuvo en el jardín conmemorativo que Victoria le había ayudado a crear detrás del edificio. Allí crecían dos pequeños árboles frutales, plantados en memoria de sus padres, con sus ramas cargadas de promesas de una futura cosecha. El reloj de bronce debajo de ellos decía, María y Roberto Martínez, quienes creían en el mañana. Clare tocó el suave metal, buscando a tientas las llaves de 3 restaurantes en su bolsillo. Cada una era un paso hacia el sueño que había compartido con Victoria aquel primer día. La niña asustada que había aprendido a servir café ocultando sus cicatrices se había convertido en una mujer que construía puentes entre lugares rotos y segundas oportunidades. Espero que te sientas orgullosa, susurró al aire del atardecer, pensando en todas las familias que encontrarían esperanza en los negocios que ella y Victoria impulsaban. Todos los jóvenes como Anna que podrían aprender a ver sus cicatrices como historias de supervivencia, en lugar de motivos de vergüenza. El viento del desierto traía el aroma de la salvia del desierto y la posibilidad mientras Clare regresaba a casa. Su mano cicatrizada firme, su corazón lleno, su futuro brillante como las estrellas de Arizona que comenzaban a aparecer en el cielo. Si disfrutaste la historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para recibir más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en el viaje de Clade Invisible a Imparable.